Nuevamente buenas noches, estimados aprendices, bienvenidos a la segunda sesión en línea del programa de formación complementario Contabilidad en las organizaciones. Vamos a iniciar, entonces ahí tenemos la presentación de la pantalla. Vamos a cerrar mi cámara para optimizar el proceso de conexión. Como siempre, iniciamos entonces en nuestro menú de acceso a la plataforma y encontramos herramientas. En herramientas nos dirigimos a contenido del curso y en contenido del curso vamos a encontrar las actividades correspondientes a la semana 2. En ese orden de ideas tendremos la guía de aprendizaje y el material correspondiente. Para ello accedemos a través de contenido del curso, vamos hasta proyecto y abrimos la carpeta actividad 2. En actividad 2 estamos guía de aprendizaje y nos aparecerá el enlace correspondiente para descargar la guía. Guía de aprendizaje, clic aquí para acceder al documento. Nos lleva a una ventana emergente. Cerramos micrófonos por allá, compañeros, por favor. Gracias. Y nos lleva a la guía resultado de aprendizaje 2. En la misma carpeta de actividad 2 encontramos material de formación y en el material de formación indica que hay 3 enlaces. El primero, que tiene que ver con las instrucciones, le damos clic al siguiente. Aquí vemos el material de formación, la versión multimedia y la versión descargable. Aplicamos la versión descargable y en el enlace 3 vamos a encontrar lo correspondiente a la versión de vamos aquí, material 2, 3, el decreto 2649, plan único de cuentas, los requisitos de la facturación en Colombia, que es la cuenta T, y los requisitos de la factura de venta. Valga indicar que dentro del proceso de factura está la facturación electrónica, que la podemos encontrar a través de las páginas de la DIAN y de otras páginas especializadas, como lo indicaba la semana pasada, para acceder a ese tipo de información. Y en el enlace de evidencias encontramos igualmente 3 pantallazos. En el segundo, la prueba de conocimiento, que la vamos a ver ahora más adelante, y el taller analizando la cuenta T. Entonces, por estos enlaces estaremos enviando las evidencias correspondientes, o si no, a través de el menú principal de herramientas también lo podemos hacer. Vamos con la guía del día de hoy. En la guía nos indica que estaremos hablando sobre la contabilización de los documentos contables que se emiten dentro del desarrollo normal de las operaciones de una empresa. Entonces, por ejemplo, para un pago de bancos, en este momento existe, y la mayoría de las empresas lo maneja, que es la transferencia electrónica de fondos. Para ello, pues se hace normalmente el comprobante de egreso desde el software contable o desde el módulo de tesorería, como lo tenga establecido la empresa, y se adjunta la transferencia o el reporte de la transferencia que hace el banco, en donde indica que se ha realizado con éxito, al igual que la posibilidad que el proveedor
a través de medios electrónicos, como un correo, remita el recibido a satisfacción o el comprobante de ingreso que haga el proveedor de acuerdo a nuestro pago. Igualmente hay un comprobante que se llama recibo de caja, que pues en estos momentos también a través de las transferencias bancarias algunas empresas lo han eliminado. Entonces lo que hacen es no hacen un recibo de ingreso a caja, porque efectivamente el dinero no ingresó a caja sino que ingresa directamente a bancos, y emiten es el comprobante que el banco le entrega, en el cual se indica que se ha acreditado el valor del banco. Continuamos con los documentos normales, ¿cierto? Tales como las facturas y demás, que más adelante miramos en el material. Entonces sería la videoconferencia. Adicional a ello, tenemos el desarrollo del ejercicio también de la importancia de la contabilidad. Entonces, esta prueba de conocimiento nos indica, nos hace preguntas sobre la apropiación de la importancia de los estados financieros y los elementos de una cuenta T en un momento determinado. Y hay un taller que debemos desarrollar en donde se indica la transacción que realiza la empresa, y nosotros vamos a encontrar o hacer la contabilización correspondiente de acuerdo al plan único de cuentas, determinando la cuenta que consideramos debemos registrar en nuestra contabilidad. Por eso aquí únicamente se dice se consigna, se compra, se vende, se compra, se venda, se efectúa una compra, se realiza venta, ¿sí? Y da las características correspondientes a la forma de pago, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la forma de pago, la persona encargada de contabilidad debe estar en la capacidad de revisar cuál sería la cuenta que se aplicaría en un momento determinado. ¿Listo? El material que tenemos en la plataforma corresponde a la importancia de la contabilidad, qué es el ciclo contable, cómo se determina la entrada de información y los soportes de contabilidad que generalmente conocemos. ¿Listo? Entonces, un material para su lectura. Vale indicar que la importancia de la contabilidad radica en que permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar la historia de los movimientos contables o los registros de las operaciones de una organización, las cuales deben considerarse como claras, completas y fidedignas. Cuando hablamos de fidedigno, es que un revisor fiscal o un contador da fe pública de esos movimientos, que las transacciones no son fraudulentas ni obedecen a actividades no lícitas, ¿cierto? Entonces, todas las actividades son lícitas y se han hecho conforme a las normas generales de contabilidad, normas de contabilidad de generalmente aceptación, ¿cierto? Por ello, la contabilidad consideramos que debe ofrecer, brindar esa información que establece la situación financiera de la organización, ¿cierto? Para ello, uno de los estados financieros que la empresa maneja es el estado de resultados, ¿cierto? El estado de ganancias y pérdidas o resultados operacionales, ¿cierto? Y el de situación financiera, ¿cierto? Que lo conocemos también como balance general. Es así como podemos indicar que estarán a disposición no solo de los dueños de la empresa, sino también de los empleados de las entidades estatales fiscalizadoras, tales como la DIAN, las cámaras de comercio, para poder certificar
dichos estados financieros, por ejemplo en el registro único de proponentes, y otros elementos que le permitan a la empresa desarrollarse en su contexto. A pesar de que la contabilidad es única, hay que hacer énfasis en que la contabilidad tiene algunas clases, ¿cierto? De acuerdo a la importancia. La importancia de acuerdo a su función, ¿sí? Una contabilidad financiera, una contabilidad fiscal, ¿cierto? Una contabilidad de costos, una contabilidad de gestión y una contabilidad administrativa, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas podemos ver cómo cada una de ellas cumple su propósito. No son estados financieros diferentes, sino que el énfasis y el análisis que se hace a los mismos tiene principal importancia, bien sea el tema fiscal, el tema financiero, de costos administrativos o de gestión. Por ejemplo, para la DIAN le interesa el estado fiscal, ¿cierto? Porque pues obviamente la contabilidad fiscal, que todos los soportes sean con relación de causalidad, ¿cierto? Es decir, que propendan por el desarrollo de los ingresos. Si recuerdan aquellos casos, por ejemplo, de la DIA, no, sino de Saludco en sus comienzos, empezaron las investigaciones de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y DIAN en razón a que los recursos no eran invertidos en actividades para el desarrollo de las EPS y la IPS, ¿cierto? Encontraron campos de golf, colegios de avanzada calidad para determinados estudiantes, principalmente pertenecientes a los empleados, a los directivos, ¿sí? Entonces, ese tipo de inversiones no están relacionadas con el desarrollo del objeto social y por lo tanto fiscalmente no podrían ser deducidos, ¿cierto? En la parte financiera, el análisis correspondiente a los estados financieros es de trascendental importancia. A la DIAN pues no le interesaría mucho, por ejemplo, un estado de liquidez, un estado de obligaciones laborales, ¿sí? Sino que le interesa es el fiscal. Para los administradores les interesa mucho su información financiera, el análisis como tal, a los dueños de la empresa, cómo va. Igualmente establecer los costos y una contabilidad de gestión que mide lo presupuestado respecto a lo que se ha ejecutado. Entonces mide la gestión de la administración. También encontramos un ciclo contable, ¿cierto? ¿Cómo se determina el ciclo contable? Importante, lo primero es que la información se recolecta en los documentos contables. Estos documentos se codifican de acuerdo al plan único de cuentas, se elabora el comprobante de contabilidad con dichos soportes y se hace el registro en los libros auxiliares, en la cuenta control y sus cuentas de los libros principales. Esto para aquellas contabilidades que eran manuales, que ya no existen, lo hace directamente el sistema en el registro de libros auxiliares, cuenta control y sus cuentas, incluso únicamente con un código de barras. Cuando usted va a un supermercado y en la caja registradora pasan el producto, ustedes ven que al final de la transacción sale un comprobante de contabilidad, ¿cierto? Que es la factura de venta, ¿sí? Esa factura que le entrega el cajero del supermercado es un soporte contable. ¿Qué contiene? Contiene movimiento caja o bancos. Cuando digo caja o bancos, corresponde a que si pagué en efectivo, ingresará el dinero a caja y cuando se haga el arqueo correspondiente para que el trabajador entregue el dinero al supervisor o a través del mecanismo implementado por la empresa, pues corresponda a efectivamente lo vendido y lo recibido. A bancos, ¿cierto? Corresponderá cuando usted paga directamente con una tarjeta débito o una tarjeta crédito. Ya hay una transacción
ya el sistema lo registra automáticamente, no hay nadie registrando esa operación y se hace el descargue del inventario con un código de barras. Adicionalmente establece los impuestos, ¿cierto? El IVA, el hipoconsumo, en el caso de que haya hipoconsumo, y todo lo que está parametrizado en ese código de barras. Entonces la importancia de parametrizar la información a través del código de barras también es de gran ayuda para el proceso de control y registro de las operaciones para que no haya ningún tipo de error. ¿Cuándo se presenta el error? Cuando en el código de barras está mal parametrizado. Entonces, si usted ve que un producto tiene un precio de venta en el punto de oferta, ¿cierto? Allá donde está en la góndola, y cuando usted va a la caja registradora y encuentra que el producto tiene menor o mayor valor, usted hace el reclamo, ¿cierto? Cuando hace el menor valor, cuando tiene menor valor y que no está registrado, por ejemplo, un descuento, usted le indica que no está a, acorde a lo que dice en ese momento. ¿Listo? Igualmente permite hacer los ajustes necesarios en la parte contable. Y por último, cuando ya se ha revisado la información, se pueden elaborar los estados financieros del ejercicio y obviamente realizar ese informe de gestión que hablaba la contabilidad de gestión en un momento determinado. ¿Qué es el ciclo contable? Es el proceso que debe seguirse para garantizar que todos los hechos económicos se reconocen, es decir, están registrados y se transmiten correctamente a los usuarios de la información. Entonces, ese es el artículo 46 del 2649 que tiene que ver con el proceso de contabilidad. La entrada de la información es, esta es la información que se presenta en la entrada de información contable, o sea, las transacciones comerciales, los documentos soportes, la codificación, el resumen de las operaciones, el registro de libros principales y la elaboración. Eso se hacía manual y ahora se hace de manera sistematizada, ¿sí? Entonces vamos a encontrar y encontramos que ya con tan solo darle un clic y a cualquier hora la persona puede saber qué está pasando en cualquier sitio del país o del mundo con su negocio. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos no ir subtitulado, veo nada. Josmer intenta desactivar y volver a activar los títulos. No tenemos subtitulación. ¿Listo? Hay unos soportes que ustedes pueden mirar más adelante y que pues de una u otra manera le permitirán conocer los procesos contables. Para aquellas personas que no tienen una formación en contabilidad, podemos indicar más adelante cuáles son las cuentas que tienen naturaleza débito y las cuentas que tienen naturaleza crédito, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al movimiento, algunas cuentas, su naturaleza, es decir, siempre su saldo, ¿cierto? Debe ser débito o debe ser crédito. ¿Qué son las cuentas reales o de balance? Pues son aquellas que pertenecen, como su nombre indica, al balance general o estado de la situación financiera. Los activos, los pasivos y patrimonio. Activo es todo lo que tiene la empresa, así lo deba. El pasivo es todo lo que debe y el patrimonio es lo que efectivamente es de la persona. En este caso hablamos de persona natural o jurídica. Entonces coloquemos un ejemplo de activo. Tienen un apartamento, ¿cierto? El apartamento tiene un costo de 250 millones. Al banco le han pagado ustedes 100 millones y el saldo pues todavía lo deben, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería ese balance? El activo sería 250 millones
que es el valor correspondiente al apartamento siempre y cuando esté titulado a su nombre o patrimonio de familia como tal, ¿cierto? O sea, haya escritura y esta escritura esté registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, que es el único medio demostrable que es de su propiedad, ¿sí? Entonces, haciendo la claridad, ese apartamento es suyo. ¿Por cuánto? Por 250 millones. ¿Cuánto quedó debiendo? Ya habíamos hablado que ha pagado 100, por lo tanto debe 150. Esos 150 sería su pasivo y el patrimonio, es decir, lo que efectivamente es suyo, sería 100 millones de pesos. En un momento determinado que la persona quede en deuda con sus obligaciones y haya un proceso de lanzamiento, pues lo que usted podría aspirar es a que le reconozcan 100 millones de pesos. Obviamente en un proceso jurídico y demás que tiene que andar, porque pues un remate, la persona va a decir, no, no va a pagar 250, sino que va a pagar tanto únicamente, o únicamente el banco. En fin, habrá que llegar a algún acuerdo para esa parte, ¿listo? Entonces, activo, pasivo y patrimonio serían las cuentas reales o de balance. Hay otras cuentas que llaman nominales o de resultado, que son acumulativas, ¿sí? En este caso tenemos el ingreso, o sea, el ingreso por la actividad o el desarrollo del objeto social, el costo, es decir, todo lo que invierto para desarrollar el producto o servicio, el gasto es aquellas operaciones necesarias para desarrollar la actividad y que se consideran no costos sino gasto, de acuerdo a la política contable de la empresa, tales como servicios públicos, arrendamientos, publicidad, fletes, incluso la misma nómina de personal, gastos administrativos y gastos generales. Y cuando hablamos de costos de producción, ¿sí?, u operación, son aquellas empresas que llevan contabilidad de costos. Entonces cada producto es costeado y es una contabilidad que igualmente debe parametrizarse porque para llevarlo de manera manual o de manera diaria pues generaría mucho desgaste administrativo. La cuenta T. Cuando hablamos de la cuenta T debemos hacer referencia a que es el principio universal de la contabilidad, ¿cierto? Es la representación de la operación contable y me indica esa cuenta T que debe haber una balanza, por eso hay una T que significa balanza, y cuando la T está pareja, o sea, está horizontal la barra de arriba, o sea, perfecta una T, se indica que la operación está correctamente elaborada o en el rigor contable cuadrada la contabilidad, ¿sí? Es decir, que sus movimientos débitos son iguales a los movimientos créditos, por lo tanto hay sumas iguales. Hay un método muy importante que es el método de la ecuación contable, en el sentido de indicar que los activos siempre serán iguales a la sumatoria del pasivo más el patrimonio. Aquí vemos la naturaleza de las cuentas. Aumentan los activos de acuerdo al débito, se aumentan al débito, los activos aumentan, los gastos aumentan, los costos aumentan. Y cuando el movimiento es débito, los pasivos disminuyen, el patrimonio disminuye y los ingresos disminuyen. Si la cuenta es de naturaleza crédito, aquí está mal ese pedacito, los pasivos aumentan, el patrimonio aumenta y los ingresos aumentan. Y caso contrario, pues los activos y gastos y costos disminuyen. Eso lo miraremos más adelante para aquellas personas que tengan inquietudes, estaremos resolviéndoselas con mucho gusto.
Vamos entonces al desarrollo de las actividades. Hay preguntas en este momento sobre la contabilidad, alguna pregunta general que tengan y podamos nosotros responder en este momento antes de pasar, o de pronto con el desarrollo del taller podamos ir resolviendo y al final dejamos todas las preguntas. Vamos a continuar entonces con el taller. El taller lo que indica es que se debe elaborar en cualquier método, ¿cierto? Puede ser a través de una hoja de Excel, una hoja de Word, incluso a mano alzada, el movimiento de las cuentas T. Yo tengo un modelo de registro de la cuenta T. Aquí tengo las 7 operaciones, ¿sí? Y en las operaciones vamos a hallar las cuentas que intervienen. Entonces, en la primera se indica que se consigna en el banco 20 millones de pesos. Entonces, para aquellos que conocen la contabilidad, van a empezar a hablar de la 1105, de la 1102 y los demás van a encontrarse como ¿qué es eso? ¿Cierto? Entonces, vamos a manejar los nombres de las cuentas. La cuenta bancos es una cuenta que pertenece al activo. ¿Por qué? Porque el dinero es propiedad de la empresa. Cuando usted tiene efectivo en el bolsillo, 20,000, 50,000, 100,000 pesos, eso es efectivo. Y eso es de su propiedad. ¿Sí? Es del activo. ¿Qué fue que le dieron esa plata para ir a pagar una obligación? César, vaya, pague 2 millones de pesos al proveedor tal, ¿sí? O vaya, pague estos servicios públicos que no lo reciben por acá, o alguna operación que debe hacer usted y llevar esa plata en su bolsillo. Cuando ingresa a su propiedad, ¿cierto? A su bolsillo, es su caja. Ingresa a su caja. Y directamente usted en la mente dice, esa plata se la debo a la empresa. No se la debe a quien lo va a llevar, sino a la empresa. Usted contablemente puede hacer una operación mientras lleva el dinero. Dice, caja ingreso, cuenta por pagar empresa, 2 millones. ¿Sí? Y así muy posiblemente lo contabiliza la empresa. Efectivo en tránsito, sale de caja a la empresa, ¿cierto? Y cuenta por cobrar a César mientras está el recibo. ¿Sí? Perfectamente puede funcionar porque todo es susceptible de contabilización. Todas las operaciones son susceptibles de contabilización, tan solo es el tránsito del dinero. Cuando le entrego a la transportadora de valores, la empresa transportadora asume la obligación de entregar ese dinero. Entonces, la contabilización es que esa plata ya no es mía, me la debe la transportadora, ¿cierto? Y la plata salió de mi caja. Perfectamente. Entonces se consigna en el banco estatal, es decir, que ingresa al banco una suma de 20 millones. Cuando hablábamos aquí de la naturaleza de la cuenta, hablábamos que las cuentas del activo aumentan por el débito y disminuyen por los créditos. Le he colocado el número 1 para identificar la transacción y poder verificar en un momento determinado que los procesos están registrados correctamente. Uno con uno va a dar sumas iguales. Ingresa a banco 20 millones. Se fueron 2 millones, vamos a volver a colocar 20 millones. ¿Sí? Ingresó a banco y sale de banco, sale de caja, perdón, salió de la caja los 20 millones. Aquí ya hay sumas iguales.
hay balanza, ¿sí? Si miramos aquí, 20, 20 por acá, esto no corresponde, listo. Dice sumas iguales, 20 débitos, 20 créditos, ¿cierto? Consolidado, 20 millones. 20 débito y 20 crédito. ¿Listo? ¿Qué me indica aquí? Que ya hay balance. Cada transacción debe estar balanceada. Vamos con la segunda. Dice, se compra de contado, ¿sí? Entonces aquí puedo llevarlo como inventario o lo puedo llevar como compras. En este caso lo voy a llevar como compras. Al llevarlo como compras aumenta mi activo, ¿sí? Aumenta mi activo. Más 60.000 pesos por 100 cajas. Son 6 millones de pesos. Y dice que paga de contado. Cuando hablamos de pagar de contado, la política de las empresas es pagar a través del banco, ¿sí? Entonces aquí paga a través de el banco. ¿Listo? Cuando se hace esa transacción de 6 millones de pesos, ¿qué va a suceder? Debe presentarse sumas iguales de manera inmediata, ¿sí? Al presentarse sumas iguales de manera inmediata, podemos ver cómo el balance en este momento pasa a 26 millones. ¿Sí? 20 y 6, 26. Aquí hablamos que hay 12 millones en crédito y hay 26 millones. ¿Por qué 12? Pero acá me está sumando algo. ¿Sí? Listo, 20, 26. A ver aquí, o sea, créditos. Y 20 créditos en este lado. ¿Listo? Muy bien. Ahí Profe, le tenemos. pregunto algo, qué pena le Señora. interrumpo. Todavía no se van a manejar lo que es el impuesto en la compra. Lo que pasa es que como este curso es básico de contabilidad, no incluye impuestos. Sin embargo, pues aquí habría, por ejemplo, si usted quisiera indicar el IVA de esta compra, ¿sí? Indicaría qué IVA tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hagámosle aquí en el punto 2, IVA de la compra, ¿cierto? Como para explicarla, ya que hacen la pregunta, el IVA de la compra. Decimos que es un 19%, ¿sí? De ese IVA. ¿Cómo se contabiliza? Entonces la compra hace parte de ese valor, ¿cierto? Entonces, pagué la compra masiva. Entonces, ¿cuánto es el IVA de esa compra? Más 6 millones por punto 19 o por 19%, 1.140.000, ¿cierto? Si le digo por 1.19, me multiplica el valor base más el impuesto. Serían 7.140.000. Eso fue lo que pagué, ¿sí? Y habría otra cuenta que sería IVA descontable o IVA a favor, como lo quieran llamar, o para que lo entiendan, descontable de mi actividad comercial, ¿sí? El IVA, ¿qué es? El impuesto al valor agregado, y este es mío, ¿sí? Entonces por eso es débito. Entonces coloquémosle aquí un 2. El débito sería el valor de los 6 millones de pesos por el valor del impuesto, 19.140.000, y me da sumas iguales, ¿sí? Si yo tuviera que hacerle retención en la fuente, pues haría, si fuera autorretenedor, entonces marcaría la correspondiente retención en la fuente. Algunos van a decir, profe, pero ¿por qué?
pongámosle un porcentaje del 5%, ¿cierto? Y este valor yo lo descuento del pago. Entonces aquí coloquémosle otro 2, ¿cierto? O bueno, 2 no, sino que aquí en impuestos, pongámosla acá en esta otra, rete fuente, por pagar, porque es por pagar, lo que voy a hacer es que al valor de los 6 millones, más 6 millones, perdón, para la operación más 6 millones, por el valor de la rete fuente, pero sería crédito, sería acá, más 6 millones por el 5%, 300.000 pesos, se lo voy a descontar el pago, ¿cierto? Esta sería una operación del valor de la compra menos el valor de la retención. 6.840.000 sale de bancos, 300 que debo pagarle a la DIAN, 1.140.000 que es mío, y me da el 27.140.000. Esto para calcular, por ejemplo, IVA de la compra y retención en la fuente o autorretenedor. Si tuviera ICA, igual opera, ¿sí? Entonces, rete ICA, el 3 por 1000, por ejemplo, 3 más 3 dividido para 1000, .003, vuelvo y lo calculo, ¿cierto? Entonces por aquí podría decir rete ICA más 6 millones por el factor 18.000 pesos, y lo que hago es restarlo del pago, ¿cierto? Menos los 18.000 y me vuelve a dar 27.140.000. Entonces, así funcionan los procesos contables. En la operación generalmente de las bases de los software ya está parametrizado. Entonces yo digo, voy a pagar 6 millones de pesos a un proveedor o una compra, calcúleme los impuestos, ¿sí? Entonces así funcionaría. ¿Le queda clara la pregunta para los que conocen el tema? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces continuamos. Esto para efectos de, esto no está dentro del ejercicio, entonces es explicativo, ¿listo? Pueden hacerlo con impuestos o sin impuestos, ¿listo? Vamos con la venta. Aquí también operaría el IVA, ¿cierto? La retefuente, el reteica, si soy obligado a ese tipo de operaciones. Entonces, se vende mercancía al contado. Cuando hablamos de contado es porque nos pagan en efectivo, ¿sí? Si dice con transferencia bancaria, pues hacemos referencia a que es directamente con banco, ¿listo? Entonces aquí en este caso ingresaría ¿cuánto? A la caja ingresaría 5 millones de pesos, 5 millones, y vamos a la cuenta de ingresos, ¿sí? La cuenta de ingresos, el movimiento 3, que siempre será de naturaleza crédito, ¿sí? 5 millones de pesos. Profe, se le escucha muy mal. Yo estoy llevando mi audio acá y lo estoy escuchando sin ningún inconveniente. Listo, va a subir el volumen al altavoz, pero eso no tiene reset. Yo estoy haciendo el seguimiento. Revise de pronto su conexión a internet, ¿vale? Miremos a ver cómo está. Aquí vemos, debe haber por acá otro valor que no corresponde. Este de acá. Otros 5 millones de pesos, donde por acá la sumatoria.
32 millones 140 contra 32 millones 140. ¿Dónde están los 5 millones? Está en el número 3 que corresponde a caja y en el número 3 que corresponde a ingreso. ¿Listo? Otra compra, en el número 4. Aquí vamos a calcular los impuestos, dijimos, serían 10 millones. La compra débito. Y dice que se pagó a crédito. Es decir, que le quedo debiendo al proveedor. Si es una cuenta por pagar en proveedores, aumenta por su movimiento crédito. Entonces puedo decir aquí que estos 10 millones se los quedo debiendo al proveedor. Vamos a ver sumas iguales, 42, 140, 42, 140. Va aumentando el valor de las transacciones. Se compra una mercancía, se vende mercancía a crédito. Entonces vamos otra vez a ingresos, 2 millones de pesos, ¿sí? Y el cliente me queda debiendo. Entonces, la cuenta clientes pertenece al activo. Estaríamos hablando de 2 millones de pesos que me debe. Vamos a ver las sumas iguales. Perfecto, va sumando igual. Ahora le muestro la formulación. Y se efectúa una compra por valor de 10 millones. Otra compra de 10 millones. Pero el 50% lo pago de contado. Entonces aquí hacemos referencia a que el 50% más la compra 6 por el 50% me da 5 millones y el resto lo quedo debiendo, ¿sí? Sería la 6. No, perdón, aquí no. En proveedor la cuenta 6 más los 5 millones que quedo debiendo, ¿listo? La diferencia entre los 10 millones menos los 5 que pagué me da 5 millones de pesos. ¿Debe haber sumas iguales? Sí, señora, sumas iguales. Compañeros, sumas iguales. Y por último, en el número 7, dice que se realiza una venta de 3 millones. Entonces, otra vez ingresos, 3 millones. 3 millones. Y me dice que la transacción, el 30% en efectivo. Entonces, vamos aquí con la 7. En efectivo, más el valor de la venta por el 30%, 900, y el cliente me queda debiendo la diferencia, 3 millones menos 900 igual 2 millones 100. Esto lo hace un software. Ahora lo vamos a ver. 56, por aquí hay algo que me está llevando la diferencia, 2 millones 100, 3 millones. Sumatoria 18, 300. Ya. 2 millones 100 y 900 da 3 millones. Cinco, está bien por acá. 46. Vamos allá la diferencia. Menos 1.800.000. Vamos a buscar 1.800.000. ¿Dónde hay 1.800.000? O 900 que esté duplicado. Aquí está, ¿sí? En 7 proveedores no debe ir, ¿sí? Porque fue una Profe, venta. sí, que ver Porque fue una una pregunta. venta. Si ahí dice que nos están cancelando el 30% en efectivo, ¿no debe ir en caja o en banco? A caja, ¿cierto? Más los 3 millones por el 30%, correcto.
Y aquí en clientes la diferencia más menos los 900.000 y perfectamente da sumas iguales, ¿sí? Se había cargado por aquí un valor en 7 proveedores que no correspondía y me estaba duplicando. Y obviamente la caja no había ingresado los 900.000 pesos, como lo decía la compañera. El cliente me queda viendo únicamente 2.100.000, pero el ingreso debo contabilizarlo como venta por 3 millones de pesos. ¿Listo? Recuerden que aquí no contabilizamos los impuestos para las otras ventas ni para las otras compras. 57, 140 sumas iguales. Así funciona la contabilidad. Esta es la parte, como podemos decir, arcaica, ¿cierto? El proceso que vivíamos nosotros los contadores de más de 50 años, ¿cierto? Y aquellos que tienen más de 50 años de profesión, pues les tocaba esto hacerlo manual en un libro grandote, llevarlo a mano, cada registro, hacer la sumatoria a través de las calculadoras. Por ello son tan ágiles en los teclados, ellos que conocen el teclado. Usted ve un cajero o una persona que maneja contabilidad, él no necesita ver el cajero, ya sabe que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y dele, es como si fuera mecanografía, aquí es manejo de la calculadora y no se equivoca. Habían unas calculadoras que generaban tirilla para después verificar y puntear los valores registrados a ver dónde estaba. Hoy, a través de una hoja electrónica podemos hacer lo que hicimos ahora, ¿cierto? Encontrar el error porque no me daba la suma igual, ¿sí? Entonces así funcionaba la contabilidad. Vamos a ver un registro a través de Sigo. Lo indicaba la vez pasada que se inscribieron a Sigo, ahora lo vamos a revisar y vean cómo se hace un comprobante de contabilidad sencillo. Entonces ya estando en contabilidad decimos crear comprobante, comprobante contable, ¿sí? Y al crear comprobante contable, aquí yo puedo parametrizar, entonces por ejemplo una venta, digo que son comprobantes de venta, vamos a revisar este de la venta que hicimos último, una venta por valor de 3 millones de pesos, entonces vamos acá y decimos la venta, ¿cierto? Entonces la cuenta corresponde a la número 4, ¿sí? 41, buscamos 41, 35, comercio del por mayor y el por menor, ¿sí? 41, 35, o comercio, ¿sí? Yo creo que coloqué aquí comercio 41, 35, aquí aparece ingresos, únicamente señalar. El tercero, entonces vamos a ver si está Gabriel Camargo, entonces no está, vamos a buscarlo cualquiera que esté, pongámosme a mí, ¿cierto? Y comercio por mayor o por menor. Es de naturaleza crédito. ¿Vendimos cuánto? 3 millones. Listo. Aquí me dice guardar. Guardo los 3 millones. De una vez me indica la diferencia. Debo buscar una diferencia de 3 millones. Entonces me dice que caja, ¿cierto? Vamos a buscar caja. Yo lo puedo digitar por caja general. Pagó. ¿Cuánto pagué? Y aquí me dice que debe ser débito, miren, de una vez. ¿Sí? 3 millones no. Entonces pagué 900.000. Lo doy guardar. Y me aparece la diferencia. Entonces pasa la diferencia. Voy a buscar aquí cliente. A darle cliente, un cliente nacional. José Aguirre. ¿Cuánto quedó debiendo? 2.100.000. Entonces le doy guardar. Y de una vez me genera las sumas iguales. Aquí me dice si quiero registrar otro. Le doy guardar. El comprobante. Lo carga en la nube. Y aquí me dice si lo quiero descargar o imprimir. Aquí están las transacciones.
Las mismas que hice en la cuenta T. Valor crédito de 3 millones, caja general 900, clientes nacionales 2 millones 100. Sin saber mucho de contabilidad, sino un aspecto general, usted puede revisar el tema, ¿sí? Entonces, cuando dice crear comprobante contable, de acuerdo al proceso de contabilidad que usted lleve y su software contable, podrá registrarlo. Hagamos otro y con ese cerramos el tema. Entonces, por ejemplo, dice consignación, se consigna en el banco 2 millones de pesos, ¿sí? Tan solo hacer una consignación. Entonces, banco, entonces aquí digo Banco de Bogotá, ¿sí? Voy a digitar cualquiera de ellos y decimos que consignamos 20 millones. Dijimos que iba débito 20, ahí se me fueron los centavos, lo publico aquí, 20 millones, lo doy guardar y la plata salió de caja. Entonces caja general, él de una vez me dice, debe ser un valor crédito, sí señor, guardar, guardar, y me genera el comprobante. Lo puedo descargar o imprimir, me crea el PDF. Lo puedo imprimir o lo puedo guardar. ¿Listo? Así funciona la contabilidad sistematizada. Y para ello vamos a hacer unos ejercicios que les voy a enviar. Estos no son este es calificable, el de la cuenta T, este que hicimos. Recuerden que pues, si lo quieren hacer con impuestos lo pueden hacer. Si lo quieren hacer sin impuestos lo pueden hacer también. El impuesto funciona igual para todas las compras. Funciona igual para todas las ventas. Lo único que cambia es el porcentaje, ¿sí? ¿Qué porcentaje voy a aplicarle de retención? ¿Qué porcentaje voy a aplicarle de RTICA? Que en el caso de RTICA es por 1000, ¿cierto? Un valor determinado por cada 1000 de la venta. Y el IVA, pues obviamente dependiendo de tal cosa. Si hay hipoconsumo, pues también estaría registrando el hipoconsumo, el impuesto al consumo, principalmente funciona para los productos de restaurantes, bares y discotecas y todo lo demás que tiene que ver con el consumo de licores y bebidas y comidas. ¿Listo? Muy bien. Entonces hay un ejercicio que no es calificable que lo voy a enviar, un taller que lo pueden hacer de manera manual o sistematizada. Son 14 transacciones que pueden facilitarle el conocimiento de la contabilidad, ¿sí? Entonces, vuelvo e insisto, no es calificable, no hay necesidad de que lo hagan, pero si lo hacen, pues van a aprender, van a tener la posibilidad de tener un mayor conocimiento de las operaciones contables y cómo se realizan en las empresas. Entonces aquí tenemos un taller no calificable, contabilización de las operaciones, e inicia con la constitución de la empresa. En la sesión pasada, uno de los compañeros me preguntaba, profe, ¿yo voy a poder presentarme a llevar contabilidad? Claro, ya puede empezar a mirar a través de su propia formación, a la formación de SIGO y a la formación que vamos a recibir sobre la contabilidad. Generalmente, cuando usted va a hacer una entrevista, se presenta un ejercicio muy parecido, ¿sí?
de pronto incluyendo impuestos, ¿cierto? Le dan la tabla de retención, les dan la tabla de IVA, ¿sí? Para aplicarlas, pero no sino tener el concepto claro de cómo aplicar un descuento y saber si es a favor o a cargo. Cuando decimos a favor es que es activo, cuando decimos a cargo es que es pasivo, ¿sí? Lo que voy viendo. A cargo es que lo que voy viendo, a favor es que es mío. Entonces aquí tenemos las 14 transacciones para irlas revisando y se las voy a enviar conjuntamente con el enlace de la grabación para que lo desarrollen en la medida de la posibilidad. También les voy a enviar este Excel en donde hay una plantilla para hacer los procesos de registro, que lo miramos la próxima semana. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, aquí están el ingreso a caja de los aportes y el pago de cada uno de ellos en el aporte social, más otras transacciones. Voy a eliminar las otras transacciones y vamos a ver cómo queda el balance. Entra a caja 69 millones de pesos, queda en aportes sociales 69 millones de pesos. La ecuación contable me indica que el activo de 69 es igual a un pasivo que en este momento es 0 y un patrimonio que es de 69. Si vuelvo a establecer las otras transacciones, algunas que ya se han registrado, ¿cierto? Vemos que cambia la estructura del balance, pero la ecuación contable no. Aquí aparece que ya se consignó la plata al banco, hay unos gastos pagados por anticipado, ¿cierto? Se compró propiedad, planta y equipo, hay una cuenta por pagar, hay una pérdida del ejercicio y ya el pasivo de patrimonio suma 68.388 y el activo igual. Activo igual a pasivo 1.388.800 y 67 millones. No se inquieten, ¿cierto? Por lo que acabamos de ver. Y aquí vemos cómo es la naturaleza de la cuenta, ¿cierto? Los saldos de las cuentas deben ser y su movimiento, si es débito aumenta o si es crédito disminuye, si es activo, ¿cierto? Si es pasivo lo que sucede, gastos, costos, ¿qué es lo que sucede? ¿Listo? Ahí tenemos ese ejercicio para poder conocer un poco más sobre las cuentas contables. Sin embargo, pues el taller corresponde a una actividad extracurricular que no está incluida en la guía y demás. De SIGO. Para ingresar a SIGO, yo les decía la semana pasada, gratuito. Entonces digitan en el explorador SIGO, ¿cierto? Él los lleva a la página correspondiente. Ya en la página decimos SIGO software administrativo y hay una característica principal que usted debe indicar que soy contador. Al indicarle que soy contador, él le va a dar la posibilidad de solicitar el software gratuito. Vamos a cerrar otras pestañas para que no cargue mucho la memoria y podamos revisar acá. Entonces al cargar el SIGO le pregunta quién eres, ¿cierto? Bueno, quedo dando vueltas, pero ya, regalan unos segunditos mientras podemos cargar el software.
Mientras tanto, si hay preguntas, voy a mirar el chat a ver qué preguntas hay. Bueno, ya que abrió. Entonces aquí dice, ¿soy empresario o soy contador? ¿Cierto? Entonces le dice, soy contador. Al darle soy contador, le va a habilitar una opción para solicitar para una contabilidad, o sea, para este ejercicio, el software gratuito. Llegó tardecito Wilber, pero entremos. Soy contador. Entonces aquí dice sigo.com/sigo raya media contador /. Entonces ahí lo va a ingresar. Aparte. Listo. Uren, le decía que las tasas o los porcentajes dependen de cada concepto, ¿sí? Entonces puede manejar 3.5, ¿sí? Y única de 6.5 por mil, no hay ningún problema. ¿Listo? La retefuente hay una tabla, claro que hay una tabla de retención en la fuente, ahora la puede mirar usted. Le pregunta a Google, ¿cierto? O yo se la envío, si no carga ahora. Tabla retefuente Colombia 2022. Aquí le dice, soy contador, volvemos otra vez acá, ¿cierto? Aquí le pregunta, ¿quién eres? Eres empresario, estudiante, contador independiente, contador empleado, outsourcer. Entonces usted le dice que es estudiante. Le indica estudiante. Aquí va su nombre, su apellido, el correo electrónico, preferiblemente que sea @micena. ¿Sí? Si no es otro, no hay ningún problema. Incluso puede ser el empresarial, ¿sí? Si usted tiene un empresarial puede colocarlo. @micena, su número de celular, ¿sí? La identificación, y le dice que quiero mi software gratis. Esto es obligatorio, ¿sí? De favor rellenar los campos. Entonces celular, identificación, y ahí se lo enviaría, ¿cierto? No lo voy a rellenar porque yo ya tengo registrado, entonces, ¿listo? Si presenta algún problema, aquí hay un bot chat, ¿cierto? O un robot, un bot chat, un robot que le puede indicar paso a paso. ¿Listo? Entonces aquí le dice que sí o no, y le llega a su correo electrónico la confirmación de la solicitud. Ya con eso, perfectamente puede empezar a desarrollar sus capacitaciones en SIGO, que también le indican. Entonces dice aquí, por ejemplo, gerencia, tabla de retención en la fuente 2022. Habla de la base mínima, el VT, ¿sí? Entonces de una vez está calculado en pesos. Para compras declarantes 2.5, compras generales no declarantes 3.5, compra con tarjeta débito o crédito el 1.5 de retención, la base es 0, compra de bienes, productos agrícolas
y así todas las tablas de retención, los porcentajes de retención, a partir de cuándo, ¿listo? Entonces, esta la puedes cargar de gerencie.com, ¿listo? También hay otras tablas en la misma DIAN, ¿sí? Se puede generar la tabla de retención que no tenga contadores públicos, tabla de retención 22, ¿sí? Que hay otra en PDF, ¿sí? Actualícese también la tiene. Entonces, cualquiera de ellas le sirve para la aplicación de la retención en la fuente, ¿sí? Aquí están las retenciones salariales, servicios, arrendamientos, la parte de monumentos eclesiásticos, ¿sí? Etcétera, 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 sobre aplicación de las retenciones. La descarga y la guarda en su computador. ¿Listo? Incluso establece el articulado de la ley que obliga a realizar el proceso de retención, que es una obligación de la empresa que paga, si está obligado a hacer retención en la fuente. ¿Listo? Y si la otra empresa es sujeta de retención. Muy bien. ¿Cómo lo aplica? Pues de acuerdo al concepto, ya lo resolvió, listo. De acuerdo al concepto, multiplica el porcentaje y si es retención en la fuente, recuerde que usted la queda debiendo a la DIAN. Y si la empresa no la paga, las sanciones son enormes. ¿Por qué? Porque es un dinero del Estado, ¿sí? Y yo no me puedo apropiar de un dinero del Estado. Yo ya lo desconté, debo enviárselo y entregárselo a la DIAN. Son sanciones que implican hasta el cierre del establecimiento y sanciones incluso bien graves. ¿Preguntas? Entonces, si no hay más preguntas, Profe, ¿sí? Profe, en el material descargable que usted nos estaba explicando al principio, hay una partecita que usted dijo que estaba con un error, pero no alcancé a copiarlo. El error que correspondía a los pasivos, ¿cierto? Entonces dice que aumentan por el débito y está mal, ¿sí? Y era por el crédito. Aumentan por el crédito. Ok. ¿Sí? Con el cuadro que yo le envío en Excel está mucho más claro y pues ahí de una vez le dice si es débito o crédito. Y mucho más fácil a través de un software contable, ¿sí? O sea, ya todas las empresas han migrado a software contable. Si ustedes ven en los diferentes programas de televisión, de pronto los que ven televisión en la publicidad, hay unos software para emprendedores. Entonces, esos software son muy fáciles de manejar. No son gratuitos, ¿cierto? Como de pronto este que todavía es gratuito, pero es fácil de manejar. Los ejercicios que hagamos en Excel, después tenemos que pasarlo en el software ese SIGO que usted estaba diciendo. Si quieren, lo pueden hacer, ¿sí? Para que vean la facilidad tanto del Excel como del software contable. Pero para entregarlo no hay que, no, hay señora, que entregárselo. No es entregable, no es calificable ni entregable, es de ustedes. Únicamente yo les resolvería inquietudes sobre cómo va en el proceso, pero no hay que entregarlo ni subirlo a ninguna plataforma. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, ¿más preguntas? Profe, yo le pregunto algo. Sí, respecto al sistema contable SIGO, pues cuando ya la empresa tiene sus funciones normales, compra-venta, y uno las registra,
eso automáticamente ya queda, ¿cierto? Sí. No hay que hacer los comprobantes contables o si hay que hacer comprobantes contables por cada transacción que No, se él haga. de una vez, como lo veamos, ahí lo genera. Incluso si usted lo quiere descargar y guardarlo en una carpeta en el computador, ahí lo va llevando cada uno de ellos. Ah, listo, profesora, la inquieto. Gracias. Cindy, los ejercicios que vamos a realizar, si les aplicamos el IVA, puede ser descontable o agregado. Entonces recuerde que el IVA es descontable, o sea, el que cuando compro, ¿cierto? Cuando compro es descontable. Cuando vendo es a cargo, ¿sí? O sea, pago ese IVA. ¿Qué es el IVA? Es el impuesto al valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? Es decir, si yo compro un producto en 100 pesos y lo vendo en 150, esos 50 es el valor agregado, ¿sí? Sobre eso es que yo pago impuesto. O sea, le pago a la DIAN. O yo no, el comprador. Porque es un impuesto a cargo del comprador. Entonces, cuando el gobierno decreta día sin IVA, entonces lo que hace usted es que lo vende sin ese valor agregado. O sea, ese valor agregado que debería pagar el cliente, el Estado no se lo cobra. No es que usted pierda dinero en su venta, sino que el Estado no lo cobra y le permite a usted decir que vendió ese producto y el Estado le regaló ese 19%, ¿correcto? Entonces, ¿por qué la diferencia? Los 19 pesos que yo pagué, ¿cierto? Más los 9.5 que generé de 50 pesos, ¿cierto? O sea, el 50% de 19, ¿no? 9, 9, 18 y 5, ¿sí? Ahí da. El 9.5 es lo que yo le generé. Entonces, al Estado que lo va a pagar, pues, obviamente el 9.5. Cuando yo hago el cruce, ¿sí? Tengo 19 y 9.5, lo que le pago es 9.5, porque el IVA del 150, pues ya no sería 19.5, o sea, el valor de 19.5, sino en pesos sería, no serían 19.500, sino 19 más 9.500. Serían 28, 38, 9, 9, 18, 28, 28.500. ¿Sí? Les daría. Pero al Estado le pago únicamente 9.500 porque hago el IVA descontable y el IVA a pagar. ¿Correcto? Y se lo genera el software o la transacción. Cuando usted saque la cuenta de IVA, él le va a decir cuánto es descontable, cuánto es a pagar, y la diferencia entre el descontable y el valor a pagar es lo que efectivamente le pago a la DIAN. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Cómo les ha parecido el proceso? Este es independiente, ¿no?, del proceso formativo de contabilidad en las organizaciones. Muy bien, una feliz noche para todos. Quedo pendiente. Recuerden que las preguntas las pueden hacer a través de ancisaraguirre@micena.edu.co o el foro de dudas e inquietudes. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, No, hasta gracias. luego. Y ahí hablaron todos. Chao. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Con mucho gusto, Carlos. Chao, profe. Hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias. Igualmente.